Hoy nos adentramos en la máxima educación sobre camiones. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas llantas de camión no tocan el suelo, o por qué algunos camiones tienen bases tan largas, o simplemente tienes alguna de estas preguntas, entonces siéntate y disfruta del único video que te enseñará todo lo que debes saber sobre los camiones. Así que preparémonos para empezar. Seguro que alguna vez te has preguntado por qué ves camiones con uno o incluso dos ejes flotando sobre la carretera, ¿verdad? Los ejes son como los pilares invisibles que mantienen en movimiento a estos gigantes de la carretera. Imagina que son las varitas mágicas que conectan dos ruedas y sostienen el peso del vehículo. Cuando el rugido del motor despierta, la transmisión comienza su danza, haciendo girar el eje de transmisión y desencadenando una secuencia de eventos que pone en marcha al camión. Ahora hablemos de los tipos de ejes que encontrarás en estos colosos del asfalto. Por un lado, están los ejes de dirección, situados en la parte delantera, que permiten al conductor tomar las riendas y dirigir el rumbo del camión con maestría. Y luego están los ejes motrices, ubicados en la parte trasera, que bombean potencia a las ruedas y nos impulsan con fuerza y determinación. Pero espera, hay más. También tenemos los ejes portadores, esos leales compañeros que brindan apoyo adicional cuando la carga se vuelve pesada, y los ejes elevables, esos verdaderos ases bajo la manga. Estos ingeniosos dispositivos pueden levantarse o bajarse según las necesidades del momento, mejorando la eficiencia del combustible o proporcionando tracción adicional cuando la carretera se pone complicada. Ahora te estarás preguntando, ¿por qué verías un camión con un eje que parece flotar en el aire? Buena pregunta. Hay múltiples razones para este curioso fenómeno. Pero oye, aquí viene el truco para dominar las carreteras con estilo. Cuando nuestro monstruo de metal está repleto de carga, podemos desplegar los ejes elevables y repartir el peso de manera equitativa entre las ruedas. Imagina la fuerza adicional sobre los neumáticos, agarrándose con fiereza al asfalto, incluso en las condiciones más hostiles, como la lluvia torrencial, la nieve traicionera o el hielo resbaladizo. Es como si el camión dijera, trae lo que sea, que yo estoy listo para enfrentarlo. Y no te pierdas esta joya de Volvo, la función de elevación del eje tándem. Con solo pulsar un botón, esta maravilla tecnológica mejora aún más el agarre cuando la situación lo requiere, dándote la confianza para conquistar cualquier terreno. Ahora, hablemos de presión. Cuando nuestro gigante está cargado hasta el tope, la presión sobre el suelo puede ser como una tonelada de ladrillos sobre una cama elástica, causando estragos en la carretera. Pero con los ejes bajados, el peso se distribuye de manera uniforme, aliviando la carga y minimizando el desgaste del pavimento. Es como un masaje para el asfalto, garantizando una carretera más suave y segura para todos los viajeros que cruzan su camino. Hablemos de ajustes de carga, una habilidad vital en el mundo de los camioneros intrépidos. Con los ejes elevables, tienen el poder en sus manos para equilibrar la carga de forma precisa. Es como ser un maestro malabarista, pero con toneladas de acero y mercancía. Y aquí viene lo emocionante: cumplir con las regulaciones de peso. Cada jurisdicción tiene sus propios límites, y con los ejes elevables, nuestros valientes conductores pueden subir o bajarlos según sea necesario para mantenerse dentro de los límites legales. Eficiencia de combustible, una preocupación constante para nuestros audaces conductores. ¿Sabías que usar ejes adicionales en un camión puede aumentar el consumo de combustible debido a una mayor resistencia a la rodadura? Pero aquí viene el truco. Levantar los ejes cuando no se necesitan puede ser la clave para mejorar la eficiencia del combustible. Imagina el camión vacío o con una carga ligera, y los ejes elevados para reducir la resistencia y maximizar el ahorro de combustible, donde cada movimiento cuenta para mantener los costos operativos bajos y el impacto ambiental mínimo. Ahora, hablemos de normativas legales. Es el laberinto de reglas y regulaciones que nuestros valientes conductores deben sortear. Los ejes elevables juegan un papel crucial en el cumplimiento de las normas de peso impuestas por las autoridades locales. Los vehículos sobrecargados pueden enfrentar multas desagradables, pero aquí está la solución. Subir o bajar los ejes permite a nuestros conductores ajustar la configuración de sus camiones para permanecer dentro de los límites de peso legales. Es como tener un as bajo la manga, asegurando que cada viaje sea seguro, legal y sin problemas. El eterno dilema del mantenimiento y los costos. Los ejes elevables, como cualquier otra pieza, sufren desgaste con el paso del tiempo. Pero aquí está el truco. Al levantarlos cuando no están en uso, se reduce el kilometraje
y la tensión en estos ejes. Es como darles un descanso merecido. Y lo mejor de todo, esto prolonga su vida útil, lo que se traduce en menores costos de mantenimiento y reparaciones menos frecuentes. No solo los ejes se benefician de este truco ingenioso, los neumáticos también tienen su parte. Al no estar en contacto constante con la carretera, se desgastan mucho menos. Así que imagina, menos cambios de neumáticos, menos dolores de cabeza y más dinero en tu bolsillo. Es como un regalo doble para tu camión y tu billetera. La seguridad. Cuando ese camión está cargado hasta los topes, esos ejes adicionales son como superhéroes que entran en acción. ¿Cómo? Te lo explico. Más neumáticos en contacto con el suelo significan más potencia de frenado. Y ya sabes lo que dicen, más es mejor. Con esa fuerza adicional, el camión puede detenerse de manera más efectiva y eficiente, reduciendo el riesgo de accidentes causados por frenados bruscos o inadecuados. Cuando esos ejes elevables están bajados, la estabilidad del camión se dispara, especialmente en esas curvas pronunciadas o maniobras repentinas. Los neumáticos adicionales hacen magia al distribuir el peso de manera uniforme, lo que significa un mejor agarre. Resultado, menos posibilidades de vuelcos o pérdida de control. Listo para protegerte en cada giro y movimiento. ¿Y cómo funcionan los ejes elevables? Son como los acróbatas del circo de la carretera. ¿Quieres ver cómo hacen su magia? Te cuento. Estos ingeniosos ejes suelen estar conectados al sistema de suspensión neumática del camión. Una verdadera maravilla de la ingeniería. Y adivina quién tiene el control. El conductor. Sí, con solo pulsar un interruptor en la cabina, puede hacer que estos ejes se eleven o se bajen, elevando esos ejes con gracia y precisión. Cuando el interruptor se desactiva, las bolsas de aire se desinflan y los ejes vuelven a su posición original. Y ahí está el truco. Estos ejes se elevan cuando el camión está ligero como una pluma, reduciendo la fricción y mejorando la eficiencia del combustible. Pero cuando el camión carga con todo su peso, los ejes se bajan para brindar estabilidad y control, distribuyendo el peso como un equilibrista sobre una cuerda floja. Y no te olvides de dónde los encuentras. Estos ejes elevables son los favoritos de los camiones de larga distancia, las volquetas y hasta los vehículos de construcción. Son como los héroes anónimos de la carretera, siempre listos para salvar el día. Al bajar los ejes, el camión puede transportar legalmente más peso, cumplir con las normativas vigentes, mejorar el agarre en carretera y aumentar la seguridad. Es como si estos ejes elevables fueran los héroes anónimos de la carretera, siempre listos para salvar el día. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los camiones y otras enormes máquinas no optan por motores de gasolina como los que utilizan los automóviles? Resulta curioso que, a principios del siglo XX, los camiones de trabajo se movieran con gasolina, ¿verdad? Sin embargo, estos motores desaparecieron sin dejar rastro. Pero atención, esto no se debe a que el diésel sea más económico que la gasolina. Para comprenderlo, necesitamos sumergirnos en la composición de los combustibles. En términos simplificados, el diésel contiene más hidrocarburos que la gasolina, lo que se traduce en una mayor densidad energética, es decir, almacena más energía por molécula. Sin embargo, para extraer esa energía, se requiere aplicarle más presión que a la gasolina. Y aquí entra en escena una palabra que seguramente has escuchado antes: el torque. El torque, esa fuerza capaz de mover montañas, o al menos camiones pesados, es lo que les permite arrancar desde cero y acelerar con fuerza, incluso cargados hasta los topes, o mantener una velocidad constante mientras enfrentan colinas o terrenos escabrosos. ¿Cómo se logra que un motor tenga más torque? Pues, sencillo. Alargar el recorrido del pistón para que tenga más tiempo para empujar el cigüeñal. Sin embargo, aquí entra en juego el dilema. Al alargarlo, aumenta la compresión dentro del cilindro. Y es justo en este punto donde entra en escena el diésel, pues solo este combustible es capaz de soportar compresiones más elevadas sin detonar prematuramente. Ahí lo tienes. El secreto detrás de la fuerza bruta de los motores diésel. Los motores diésel son como los guerreros silenciosos de la carretera, entregando su máximo torque a revoluciones más bajas que sus contrapartes a gasolina. Esto es oro puro cuando se trata de tareas pesadas, como mover toneladas de carga en camiones o maquinaria industrial, donde se necesita ese poder desde el arranque. Y hablando de eficiencia, aquí es donde los diésel se convierten en los reyes indiscutibles. Queman combustible de manera tan eficiente que podrías llamarlo arte.
Con una mayor densidad energética que la gasolina, necesitan menos combustible para producir la misma cantidad de potencia. Además, su relación de compresión más alta permite extraer más energía del diésel, lo que se traduce en largas autonomías de manejo y menores costos de combustible para las empresas transportistas. Un camionero puede recorrer cientos de millas con un solo tanque, reduciendo los tiempos de inactividad para repostar y aumentando la productividad. Pero, ¿por qué la eficiencia del combustible es tan crucial para estas empresas? Bueno, ahí reside el secreto de la rentabilidad y el éxito en la carretera. En un mundo donde cada milla cuenta, la eficiencia no es solo una ventaja, es la diferencia entre ganar y perder en la competencia implacable de la industria del transporte. Vamos a echar un vistazo a los números. Los motores diésel suelen superar a los de gasolina en eficiencia en un sólido 20 a 35%. Ahora, si tomamos el promedio de 10 kilómetros por galón o 2.6 kilómetros por litro para los camiones y consideramos que un conductor de larga distancia en Estados Unidos recorre alrededor de 120,000 kilómetros al año, eso significa que un camión diésel estaría consumiendo alrededor de $46,000 en diésel durante ese tiempo. Pero si fuera un motor de gasolina, el costo se elevaría a unos $50,000 por el mismo recorrido. Ahí lo tiene, una diferencia sustancial. Ahora, imagine que posee una flota de 10 camiones. Eso representa un sobrecosto de $50,000. Incluso si la gasolina común es más barata que el diésel, digamos, unos 8 centavos de dólar, sigue siendo una diferencia significativa. Imagina la escena. Un camión recorre la carretera, llevando consigo un gran tanque de combustible que le quita espacio para transportar mercancía, como si estuviera cargando una ballena en su remolque. Pero aquí viene lo interesante. Los motores diésel son como los guerreros incansables del mundo del transporte. Están diseñados con músculos de acero para aguantar las presiones extremas del diésel. Son los gladiadores del camino. Su capacidad para alcanzar su máximo torque a bajas revoluciones los convierte en los campeones indiscutibles de la durabilidad y el rendimiento. Con piezas más resistentes y un funcionamiento más tranquilo, estos motores pueden surcar las carreteras durante años antes de necesitar una visita al mecánico. Es una ventaja que se traduce en ahorro a largo plazo y en un viaje más confiable hacia el horizonte. Por eso, cuando ves esos camiones imponentes en la carretera, recuerda que detrás de su poderío hay un corazón diésel que late con fuerza, listo para enfrentar cualquier desafío en el camino. Los motores diésel son como los guerreros de la carretera, requieren menos mantenimiento y piezas de repuesto, lo que significa menos tiempo en el taller y más tiempo en la carretera. Y eso no es todo, su durabilidad es legendaria, superando con creces a los motores de gasolina cuando se les brinda el cuidado adecuado. No es raro ver camiones y tractocamiones que alcanzan el 1,000,000 de kilómetros sin mayores problemas. Por eso, no es de sorprender que sean los favoritos en todas las categorías, desde los camiones de carga ligera hasta los pesados volquetes, pasando por los resistentes buses de largas distancias. El motor diésel reina supremo en el mundo de las máquinas pesadas. Imagina un futuro donde los camiones rugen por las autopistas, pero sin dejar una nube de contaminación a su paso. Sí, es posible. La electrificación suena como la solución perfecta, pero no es tan sencilla como parece. Los motores eléctricos pueden ser poderosos, pero las baterías necesarias pesan más que un elefante en el remolque. Además, la recarga lleva su tiempo y la autonomía es un desafío, especialmente con cargas completas. Y ni hablar del precio. Cambiar estas baterías cuando pierden eficiencia puede costar más que una tonelada de oro, por no mencionar el precio inicial de estos camiones, que hace temblar hasta al más valiente. Otras alternativas como el gas natural no son tan versátiles, y el hidrógeno, bueno, aún falta tiempo para que brille con luz propia. Así que, por ahora, los motores diésel seguirán siendo los reyes del camino. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los camiones semirremolque en Europa vienen equipados con estos motores enormes, como el Volvo D16K con 750 caballos de fuerza y el Scania V8 con 770 caballos de fuerza y 3.700 Nm, mientras que en los Estados Unidos los motores solo alcanzan un máximo de alrededor de 605 caballos de fuerza y 2.780 Nm, a pesar de que los camiones son mucho más grandes? Parece una disparidad, ¿verdad? Hay varias razones por las cuales los motores de camiones en Europa son algo más grandes y potentes que en los Estados Unidos.
así que echemos un vistazo a ellas. Antes de explicar por qué los camiones europeos tienen estos motores grandes, dejemos claro que los camiones realmente no necesitan tantos caballos de fuerza. Más bien, es la cantidad de torque que el motor es capaz de producir lo que es importante para transportar las cargas masivas. Es una cuestión de potencia versus par motor. El par motor es una fuerza rotativa producida por el cigüeñal del motor. Cuanto más par motor se produce, mayor es su capacidad para realizar trabajo, que se mide en newton metro en la Unión Europea y como libra-pie en los Estados Unidos. Ahora, antes de comparar los motores, es posible que hayas notado una gran diferencia en las cabinas de los camiones europeos en comparación con los estadounidenses. De hecho, hicimos un video completo mostrando y explicando por qué son tan diferentes. En los Estados Unidos, los 4 principales fabricantes de motores son Packard, Detroit, Mack y Cummins. Además, muchos camiones equipados con motores de Caterpillar circulan por Estados Unidos, pero dejaron de fabricar motores para carretera en 2010 debido a las regulaciones de emisiones en aumento. El motor más vendido en Estados Unidos es el Detroit DD15, que es un motor en línea de 6 cilindros y 14,8 litros, con 505 caballos de fuerza y 1,750 libras-pie de torque, utilizado en las marcas de camiones Freightliner y Western Star. La mayoría de los motores estadounidenses tienen entre 12 y 15 litros con alrededor de 400 a 550 caballos de fuerza. Las marcas de camiones estadounidenses utilizan motores de fabricantes independientes como Packard, Detroit, entre otros, mientras que las marcas europeas fabrican sus propios motores. En Europa, las marcas MAN, DAF, Scania, Volvo, Renault, Iveco y Mercedes-Benz ofrecen cada una su propia versión de un motor de camión. DAF utiliza un motor Packard y Volvo, Mack y Renault también comparten piezas y tecnologías de motor. Además, Detroit es propiedad del grupo Daimler, que también posee Mercedes-Benz, y el grupo Triton posee tanto MAN como Scania, que lanzarán un motor compartido a fines de 2024. Por lo tanto, es probable que los diferentes motores compartan más componentes y tecnologías de lo que uno podría pensar, y la diferencia entre ellos puede no ser tan grande después de todo. Los motores europeos tienen una potencia que va desde alrededor de 440 caballos de fuerza hasta 640. Sin embargo, Volvo y Scania se están distanciando del resto de las marcas con sus enormes motores. El Volvo D16K, que es el motor en línea de 6 cilindros más potente del mundo, con 750 caballos de fuerza y 3,550 newton metros, está disponible en los modelos Volvo FH. También disponible en el mercado europeo está el aún más grande Scania V8, con 770 caballos de fuerza y 3,700 newton metros, que es el motor de camión más potente producido en Europa. Ahora que sabes un poco sobre los tipos de motores que tienen en la Unión Europea y los que tenemos aquí en los Estados Unidos, aún no sabemos por qué estos motores grandes no están disponibles en el mercado estadounidense. Entonces, vamos a averiguarlo. Las reglas de peso en la Unión Europea versus los Estados Unidos. Una de las razones por las que los camiones de los Estados Unidos no tienen un motor con más de 600 caballos de fuerza es simplemente porque tanta potencia no es necesaria. El límite de peso federal para un camión semirremolque en los Estados Unidos es de 80,000 libras o 36 toneladas, que un motor de 500 caballos de fuerza con 2,500 newton metros fácilmente arrastra por las carreteras estadounidenses. Por lo tanto, debido a las reglas de peso, no hay necesidad de motores más grandes, ya que pueden hacer el trabajo necesario con menos newton metros y caballos de fuerza. Pero es un poco diferente en Europa. Hay 27 países diferentes en Europa, lo que por supuesto resulta en diferentes reglas. En Suecia, un camión puede tener un peso máximo de 60 toneladas o, en algunos casos específicos, hasta 90 toneladas. En Finlandia, el peso máximo es de 76 toneladas y están experimentando con 90 toneladas y en algunos casos incluso más. La mayoría de los países tienen un peso máximo de alrededor de 40 a 44 toneladas. Sin embargo, muchos de los países nuevamente tienen reglas especiales que permiten un aumento en el peso dependiendo del tipo de vehículo de conducción y el número de ejes.
Con tales pesos totales elevados combinados con pendientes pronunciadas en el terreno, se necesita un motor más grande y potente para remolcar la carga pesada cuesta arriba. Aquí puede ser simplemente una necesidad contar con un motor como el motor Volvo de 16.1 litros con 750 caballos de fuerza y 3.550 Nm, o el aún más grande motor Scania de 16.4 litros con 770 caballos de fuerza y 3.700 Nm, ya que un motor más pequeño simplemente no puede remolcar tanto peso. El paisaje y la infraestructura en la Unión Europea difieren de los de Estados Unidos. Estados Unidos es un país relativamente plano, aunque también hay lugares con carreteras montañosas y grandes subidas, pero las carreteras principales tienen pocas pendientes y suelen ser anchas y largas. En gran parte de la Unión Europea, la situación es diferente, con muchas carreteras más estrechas y con pendientes pronunciadas, donde la altitud del terreno puede cambiar varios cientos de metros. Estas condiciones, combinadas con el alto peso total de los camiones, exigen un gran rendimiento de los vehículos, por lo que a menudo se necesitan más de 3.000 Nm de par. Además, Estados Unidos es mucho más grande que la Unión Europea, con más del doble de tamaño, lo que hace que las distancias puedan ser demasiado largas o pesadas para los camiones. Por esta razón, el transporte de cargas más grandes y pesadas se realiza en tren, ya que puede ser una solución más rápida y económica según el tamaño y el peso del envío. Es, por lo tanto, una combinación de regulaciones de peso y el paisaje por el que circulan los camiones, lo que permite que los camiones europeos estén equipados con motores más grandes y potentes que en Estados Unidos. La reputación y la apariencia son aspectos clave a tener en cuenta. Los conductores de camiones en la Unión Europea se preocupan mucho por la reputación y la apariencia de sus vehículos. Personalizan sus camiones, los pintan con colores únicos y los modifican para que destaquen. Es importante para ellos tener un camión atractivo y único, lo que incluye conducir un camión con mucha potencia, aunque no necesariamente la requieran. Hay muchos entusiastas de los motores V8 que simplemente aman el sonido del motor Scania V8 y están dispuestos a pagar más por ello. Además, hay una gran escasez de conductores de camiones tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, y cuando los conductores son difíciles de conseguir, tener un camión llamativo con mucha potencia es una forma de atraer a conductores talentosos a la empresa. En el vertiginoso mundo del transporte, la eterna discusión entre camiones de distancia larga y estándar siempre está presente. ¿Es realmente una mejora extender el eje de tu camión estándar y sumarte al club de los conductores de larga distancia en los Estados Unidos? Antes de dar el salto, asegúrate de ver este video y descubrir algunos detalles clave sobre estos vehículos tan singulares. No te lo pierdas. Los camiones de distancia larga son aquellos que tienen una mayor longitud entre las ruedas. De ahí su nombre Long Wheelbase. La distancia entre ejes se mide correctamente desde el punto central del eje delantero hasta el punto central entre los ejes de transmisión. Con el aumento de los remolques, obviamente los camiones tuvieron que crecer también. Por eso siguieron creciendo desde 35 pies hasta eventualmente alcanzar los 40 pies y continuaron. Sin embargo, cuanto más largo se volvía el remolque, más corto tenían que hacer el tractor para acomodar los 55 pies de longitud total del camión, más el remolque. Eventualmente, la longitud de los camiones se redujo y las autoridades solo medían los remolques. Este es un proceso que se ha implementado desde la década de 1970. Ahora tenemos camiones de distancia larga que brindan mucha comodidad a los conductores, pero no son perfectos. Una de las ventajas más significativas de comprar un camión de distancia larga es que proporciona una gran cantidad de comodidad. Ni siquiera se puede comparar adecuadamente con los camiones de distancia estándar. Además, ofrece un viaje mucho más suave y estable, y es resistente al deslizamiento fuera de control. Obviamente, una distancia entre ejes más larga significa más estabilidad para el camión, algo de lo que la mayoría de los camioneros en la carretera son conscientes. Lógicamente, los camiones de distancia larga pueden transportar mucha más carga que los camiones regulares. En promedio, un camión de distancia larga puede transportar cargas de plataforma plana de 70 pies,
Y no tendrías que preocuparte por el voladizo trasero para permisos y luces. Con toda esta potencia viene un alto consumo de combustible, que es la principal desventaja de los camiones de distancia larga. Los camiones de distancia larga se volvieron más pesados a medida que se alargaban, y con la mayor cantidad de carga del camión, el bastidor que estaba entre las ruedas delanteras y traseras comenzó a aflojarse. Por esta razón, este tipo de camiones tuvieron que ser reforzados con otro bastidor. Más precisamente, se insertó un bastidor dentro de otro para evitar que esta flexión ocurriera y fortalecer el núcleo del camión. Como resultado, se agregó más peso a los camiones, lo que naturalmente es una gran desventaja de los camiones de distancia larga debido a la pérdida de maniobrabilidad. La escalada suele ser un dolor de cabeza para los camioneros que tienen camiones de distancia larga, dado que una vez que las ruedas delanteras han subido este punto agudo en la parte superior del borde de la carretera lateral, los tanques de combustible corren el riesgo de ser dañados por este punto agudo exacto. En los camiones de distancia corta, para cuando los tanques de combustible llegan al punto agudo, las ruedas traseras ya habrían alcanzado el borde de la carretera ascendente y por lo tanto ayudarían a levantar los tanques de combustible lejos de la escena del crimen. Obviamente, los camiones de distancia larga son muy populares ahora y se pueden ver en todo el estado. Sin embargo, cuanto más lujosos son, más practicidad pierden. Por ejemplo, hay algunos camiones de larga distancia que alcanzan una distancia entre ejes de 300 pulgadas y, aunque parecen geniales y magníficos, la maniobrabilidad de ellos es prácticamente nula. Por lo tanto, no pueden hacer largas distancias y, además de lucir geniales, no ofrecen mucho más. La distancia óptima entre ejes para un camión de distancia larga está en algún lugar entre 260 y 280 pulgadas. Con estos camiones, se conserva la practicidad y la capacidad de maniobra. Tendrás un camión que luce genial y es práctico, capaz de transportar alrededor de 70 remolques planos, sin problemas significativos. Obviamente, el consumo de combustible será mayor que con los camiones de distancia corta, pero con las cargas aumentadas vienen los pagos aumentados. Así que no tendrías que prestar mucha atención a este factor. No olvides que los camiones de distancia más larga son más versátiles, lo que significa que el valor de reventa aumenta si alguna vez consideras deshacerte de ellos. La extensión del chasis es una opción para los camioneros que suelen lidiar con cargas que su camión no puede sostener. Sin embargo, esto debería ser realizado por un profesional y debes obtener el consejo de un profesional sobre qué tan largo deberías hacer tu chasis. Recuerda que la practicidad y el peso preservado son las cosas más importantes en los camiones de larga distancia entre ejes, principalmente porque no perderán maniobrabilidad y te servirán perfectamente bien. ¿Por qué los camiones con cambios manuales están en peligro de extinción? A lo largo de los años ha habido un cambio significativo en la industria del transporte, con cada vez más camiones equipados con transmisiones automáticas en lugar de manuales. Exploraremos las razones detrás de este cambio. Discutiremos las ventajas y desventajas de ambos tipos de transmisiones. Arrojaremos luz sobre por qué los camiones necesitan cambios. Nos sumergiremos en la fascinante historia de las transmisiones de camiones y mucho más. Así que arranquemos motores y comencemos. ¿Por qué necesitan los camiones cambios? Esta pregunta nos lleva a un viaje emocionante hacia la optimización del rendimiento en diversas condiciones de manejo. Los camiones están equipados con una amplia gama de relaciones de transmisión para enfrentar situaciones como arrancar desde cero, subir pendientes pronunciadas, viajar a altas velocidades e incluso frenar. Los cambios permiten que el motor opere dentro de su rango de RPM más eficiente en cada situación, optimizando la entrega de potencia y la eficiencia de combustible. En una transmisión manual, el conductor selecciona manualmente los cambios utilizando una palanca de cambios y un pedal de embrague, mientras que en una transmisión automática o automatizada, el proceso se maneja automáticamente. El número de marchas en una transmisión de camión semirremolque puede variar según el fabricante, la aplicación y el motor, aunque lo más común es que tengan de 10 a 18 marchas. Y así,
los engranajes se convierten en los aliados perfectos para que los camiones conquisten cualquier camino que se les presente. La evolución hacia las transmisiones automáticas ha sido notable en los últimos años. En 2023, aproximadamente el 90% de los nuevos camiones semi-remolque vendidos en América del Norte contaban con transmisiones automáticas, en comparación con solo el 50% en 2010. Esta transición se debe en gran parte a la creciente demanda de comodidad y facilidad de operación para los conductores. Las transmisiones automáticas eliminan la necesidad de cambiar constantemente de marcha, lo que hace que los viajes largos sean menos fatigantes. Además, estas transmisiones son cada vez más eficientes y confiables, lo que se traduce en un ahorro de combustible y una menor cantidad de desgaste. Este cambio ha despertado un mayor interés entre las empresas de transporte que buscan reducir costos operativos. Además, la diferencia de precio entre una transmisión automática y una manual ha ido disminuyendo, y ahora varios fabricantes de camiones ofrecen transmisiones automáticas como estándar. Pero para comprender verdaderamente la evolución de las transmisiones de camiones, debemos retroceder en el tiempo hasta los primeros días del transporte por camión. En aquel entonces, las transmisiones manuales dominaban el panorama. Los conductores tenían que dominar el arte del doble embrague y la sincronización de marchas. Si bien estas transmisiones eran robustas, requerían un cierto nivel de habilidad para operarlas de manera eficiente. La primera transmisión automática para un camión semirremolque fue introducida por Eaton en 1950. Esta transmisión, conocida como Fuller Road Ranger 1000, era de 3 velocidades y contaba con un convertidor de par. En la década de 1960, las transmisiones automáticas se volvieron más confiables y comenzaron a reemplazar a las manuales en los camiones semirremolque, gracias a diversos avances tecnológicos y a la creciente demanda de comodidad y eficiencia en el consumo de combustible. En los años 90, las transmisiones automáticas para camiones semirremolque fueron introducidas. Estas transmisiones combinaron la conveniencia de una transmisión automática con la economía de combustible de una transmisión manual. Rápidamente se volvieron populares en los camiones semirremolque y las transmisiones manuales comenzaron a perder popularidad. Con el avance de la tecnología, la industria del transporte comenzó a adoptar las transmisiones automáticas, que evolucionaron desde sistemas básicos hasta las unidades sofisticadas controladas por computadora que vemos hoy en día. Esta progresión permitió cambios más suaves, mayor eficiencia y una reducción de la fatiga del conductor, lo que hizo que las transmisiones automáticas fueran más atractivas tanto para las empresas de transporte como para los conductores. Las ventajas de las automáticas son increíbles. Con ellas, los conductores pueden concentrarse en la carretera en lugar de cambiar de marcha, lo que puede ser agotador y distraído en viajes largos. Además, estas transmisiones cambian de marcha de manera más precisa y eficiente que las manuales, lo que puede ahorrar combustible y dinero en el largo plazo. Una gran ayuda para cualquier conductor. Menos cansancio para el conductor es siempre una victoria. Las transmisiones automáticas pueden ser la clave para reducir la fatiga del conductor al eliminar la necesidad de cambiar constantemente de marcha. Esto no solo mejora la seguridad en la carretera, sino que también aumenta la productividad del conductor. Una combinación ganadora para cualquier viaje. Un impulso adicional cuando más lo necesitas. Las transmisiones automáticas pueden ofrecer un rendimiento mejorado en momentos críticos, como al arrancar cuesta arriba o remolcar una carga pesada. Con esa ayuda extra, nada se interpone en el camino hacia el éxito. Menos dolores de cabeza, más tiempo en la carretera. Las transmisiones automáticas requieren menos mantenimiento que las manuales, lo que permite a los conductores pasar más tiempo haciendo lo que aman, recorriendo kilómetros y disfrutando del viaje. Con menos visitas al taller, puedes concentrarte en tu próxima aventura sin preocupaciones adicionales. Todo lo bueno tiene su precio. Las transmisiones automáticas pueden ser un poco más costosas que las manuales al principio, pero valen cada centavo. Aunque el costo inicial puede ser un poco más alto, las ventajas que ofrecen a largo plazo compensan con creces esa inversión adicional. Las transmisiones automáticas son como un rompecabezas complicado, pero eso las hace aún más fascinantes.
Su complejidad puede hacer que las reparaciones sean un desafío, pero con el conocimiento adecuado y las herramientas adecuadas, nada es imposible para un buen mecánico. La sensación de no tener el control completo puede ser desafiante para algunos conductores, pero también es una oportunidad para confiar en la tecnología y aprender a aprovecharla al máximo. Al final del día, la elección de la transmisión adecuada depende de lo que funcione mejor para ti y tus preferencias personales al volante. El futuro de las transmisiones de camiones está en constante evolución y promete emocionantes cambios. Con la llegada imparable de los vehículos eléctricos, EVs, estamos entrando en una nueva era, donde las tradicionales transmisiones de engranajes podrían quedar en el pasado. Los EVs, con sus motores eléctricos, ofrecen un torque instantáneo, lo que significa que múltiples cambios de marcha ya no serán necesarios para adaptarse a diferentes condiciones de manejo. Aunque los camiones eléctricos aún son escasos en las carreteras hoy en día, se espera que desempeñen un papel crucial en el futuro del transporte. Sin embargo, para algunos conductores, el encanto de las transmisiones manuales persiste, evocando un sentido de conexión única con el vehículo y una destreza arraigada en el arte de conducir. Con avances tecnológicos continuos, tanto en las transmisiones automáticas como manuales, el mundo de las transmisiones de camiones promete satisfacer las diversas necesidades de los profesionales del transporte, manteniendo el equilibrio entre la comodidad y el control. Y con esto concluimos el video de hoy. Si encontraste esta información fascinante, no olvides suscribirte para más contenido detallado para no perderte ninguna novedad.